que vendría a ser la economía informal número 2, ¿ya? Economía informal parte 2. Eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Nosotros hemos trabajado una introducción en la semana 6, pero nos vamos a centrar ya en esta sesión en conocer por qué se origina la economía informal y qué consecuencias trae, ¿no? De manera más específica, identificar las características que definen a una economía informal. ¿Cuándo estamos frente a una economía informal? ¿Por qué se dio esto? ¿Solamente pasa en el Perú o también en otros lugares del mundo? ¿No? ¿Y qué consecuencias trae esto en realidad para la sociedad? ¿No? ¿Ha cambiado? Bueno, esa película que yo les muestro o esas escenas son parte de una realidad de los años 90 y se puede entender porque el Perú salía de una crisis económica después del gobierno de Alan García Pérez. Estábamos quebrados económicamente, no había trabajo, muchas empresas habían cerrado, los jóvenes entre 18 y 25 o 26 años a lo mucho acababan quinto año de secundaria y no sabían qué hacer por la vida, ¿no? Y los padres menos, no sabían en qué ocupar a sus hijos, ¿no? Fue toda una situación complicada, pero ha cambiado con respecto a esos años el Perú. ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Hay mejores oportunidades? ¿No hay oportunidades? ¿Qué sucede ahora? Bueno, vamos a empezar por acá con un pie de página del señor que fue candidato a la presidencia también, Hernando de Soto. Hernando de Soto escribió un libro muy interesante llamado El Otro Sendero. Es el encabezado de esta parte, ¿no? Su libro se llamó El Otro Sendero. Claramente haciendo una analogía con el libro o con el de la agrupación Sendero Luminoso, ¿no? Pero Sendero tomó el camino más radical. En cambio, Hernando de Soto es un economista de la escuela o de la tendencia neoliberal. Y en este libro toca el tema de la economía informal. Mira que estos años 89 e inicios de 90 ya existían los llamados vendedores ambulantes, ¿no? Pero todavía nadie definía a un vendedor o nadie definía cómo funcionaba la economía informal en el Perú. Él va a ser uno de los primeros. Y atención con lo que nos dice. A ver, voluntario o voluntaria que quiera ganarse su primer punto en esta sesión de clase. Yerilín, te escuchamos Yerilín, lea todo lo que ve en su pantalla. Hernando de Soto, 1989, definió la informalidad como el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Así, ser informal supone estar exento tanto de las cargas tributarias como del cumplimiento de normas legales, pero también implica no contar con la protección y servicios que el Estado ofrece, mientras los beneficios de operar al margen de la ley sean mayores a los costos. La informalidad campera. Claro, muy bien. Pregunta para cualquiera. Analiza lo que ha leído su compañera Yerilín, que por cierto merece ya su primera calificación. Muy bien, Yerilín. Entonces buscamos acá arriba Yerilín. Analiza lo que su compañera ha leído y la pregunta es, ¿qué nos quiere dar a entender Hernando de Soto? ¿Qué quiere decirte Hernando de Soto en esas palabras, en esas líneas? Te escucho o te leo. Bailón me dice tardanza, disculpe la tardanza, no te preocupes. Ortega Reyes, buenos días. Huanca, etc. Bocanegra, Guipuzcoa. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué nos quiere dar a entender Hernando de Soto en estas líneas? Guipuzcoa, te escuchamos. Profesor, yo diría que trata de expresar que la informalidad también como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, como también tiene el incumplimiento de las normas que están impuestas y como también que no cuentan con todos los beneficios que cuentan otras empresas que sí cumplen con la legalidad, ¿no? Ya, muy bien. Claro, por ahí va el tema. Muy bien, Guipuzcoa. ¿Alguien más tiene por ahí una opinión al respecto? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, Guipuzcoa, Aguilar Vanessa. ¿No? La pregunta es sencilla.
¿Qué nos quiere dar a entender Hernando de Soto en estas líneas? ¿Qué nos quiere decir? ¿Alguien por ahí? Bueno, dentro de lo que su compañera expresaba, podemos tocar el tema, ¿no? Dice, así, ser informal supone estar exento tanto de las cargas tributarias como del cumplimiento de normas legales, ¿no? ¿Qué significa exento en este contexto? Libre, pues. Ser informal en el Perú significa estar libre de pagar tributos, de pagar impuestos. Y también estás libre de cumplir con las normas legales, como por ejemplo, con tus trabajadores o colaboradores, darles todo lo que la ley señala, ¿no? CTS, ¿no? La gratificación en julio y en diciembre, las 8 horas mínimas de trabajo y sin más de 8 horas, horas extras, las utilidades que genere la empresa durante el año, o sea, todo eso que la ley estipula no se va a cumplir. Una persona o una empresa informal no paga los impuestos que debería y no cumple con las normas legales que se establecen, ¿no? Pero también, esto digamos que entre comillas podría ser lo positivo para el informal, ¿no? Claro, porque si yo no pago impuestos y no cumplo con todas las normas, voy a ganar más. Pero también implica no contar con protección y servicios que el Estado ofrece, ¿no? Por ejemplo, estos señores que tienen algún negocio ambulante, ¿no? O alguna empresa informal y les roban, ¿no? Y les roban. Por ejemplo, ¿podrían reclamarle al Estado mayor protección y seguridad si no pagan sus impuestos? ¿No? Es como los que viven en un distrito. Dicen, el alcalde no hace nada, el alcalde nunca viene a recoger la basura por mi calle, por mi zona, pero tú pagas tus arbitrios prediales, pagas tu autovalú, pagas los impuestos de tu casa a la municipalidad, de repente no, ¿no? Pero si reclamas que el Estado, que la autoridad del Estado, el alcalde, te proteja y te brinda servicios. No pagamos impuestos, pero reclamamos que el Estado nos dé una salud y una educación de calidad. Pero ¿pagamos impuestos o no pagamos? ¿Cumplimos con lo que dice la norma o no cumplimos? Entonces, muchas veces el informal puede que gane más, pero se arriesga a que la protección y los servicios que vienen del Estado sea cada vez más deficiente, ¿no? Pero mientras los beneficios y las ganancias sean más, el informal va a seguir por esa línea. Por eso Hernando de Soto dice, ¿no? Al inicio de su cita dice, si no se logra legalizar al sector informal, no se va a conseguir de aquí en adelante la inversión que se espera. Así es. Pero habría que preguntarse si el informal quiere ser formal. Habría que preguntarse si el señor o la señora que vende pantalones y polos de repente en la esquina, en un plastiquito, o el que de repente vende por delivery, quiere ser formal, quiere ir a la SUNAT, quiere pagar sus tributos, quiere sacar su RUC. ¿Realmente quisiera eso o no quiere eso? Quiere seguir así por lo bajo, ¿no? No, ¿para qué voy a ser formal? No, muchos impuestos, ahí se va mi plata, mejor no, sigo en la informalidad, sigo vendiendo mi papa con mi zapallo en el mercado, ¿no? Yo no voy a pagar impuestos, no, señor, ¿no? Entonces, una vez hicieron una entrevista al rey de la papa, que era que tenía un negocio de papas en el mercado de la Parada, que ya no existe, me parece. Y este señor, tú uno lo veía pues de repente con un aspecto no de una persona adinerada, pero tenía a los hijos, por ejemplo, estudiando en universidades del extranjero. Tenía una casa en una zona exclusiva, ¿no? Pero seguía en la informalidad.
seguían ocupando un terreno que legalmente todavía había un problema judicial, no pagaban los impuestos que correspondía, a los trabajadores no se les daba los beneficios que correspondía. Entonces, ese es el problema de la informalidad. El problema de la informalidad no es decir pobrecito, pobrecita, no. El problema de la informalidad es que si realmente la persona quiere ser formal. ¿Y qué hace el Estado para que eso sea atractivo, no? ¿Qué hace el Estado para atraer a las personas a volverse formales? ¿Qué hace? Es como un alumno dice, ¿qué hace ese profesor para que su clase me parezca interesante y yo entrar a su clase? ¿No? Porque con esto de la educación virtual, muchos si quieren no entran, otros si quieren entran tarde, otros si quieren nunca entran, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace? Entonces, eso, ¿qué hace el Estado para hacer de la formalidad algo atractivo para la población? ¿Qué hace? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que dice Hernando de Soto, que mientras el informal siga teniendo ganancias, va a seguir en la informalidad. Mientras el cobrador de combi siga ganando 100 soles diario, y bien por él si gana 100 soles diario, 200 soles diario, y no pagan ningún impuesto a nadie, y encima le roba el dinero al propietario de la combi, él va a seguir siendo cobrador de combi, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Nadie está en contra del trabajo, ¿ah? Lo que estamos en contra o lo que se busca es la formalidad, porque la formalidad garantiza el desarrollo del Perú. Sin embargo, a veces el Estado no es atractivo para el sector informal, porque vemos que todos los gobernantes están presos o están muertos, ¿no? Toledo preso, PPK preso, Fujimori preso, Alan García muerto, Ollanta preso, ¿no? Y los que quieren hacer presidentes, investigados por delitos. Keiko, Castañeda, ¿no? Todos investigados o investigadas, ¿no? Entonces, ese es el tema con la informalidad. Bueno, vamos a seguir viendo por acá. Lo que nos interesa, ¿no? Causas de la informalidad. ¿Por qué existe la informalidad, profesor Luis Aníbal? Voluntario, voluntaria que quiere ganarse igual. Otro punto, algo fácil. Mesa Vázquez, te escuchamos. Causas de la informalidad. Elevado costo para cumplir con el marco legal normativo. Costo de acceso y de permanencia. Falta de un buen gobierno como la corrupción. Alta participación en el sector primario, políticas o beneficios centrados en esa estructura productiva. Claro, profesor, cuando uno dice por qué en el Perú existe la informalidad, por qué en nuestro país existe el sector informal, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Bueno, lo podemos encontrar en estos elementos, ¿no? En algunos de estos elementos. Por ejemplo, hay un elevado costo para acceder y permanecer en la formalidad. No hay un elevado costo. ¿Tú sabes a mí cuánto me cuesta estar dándote clases acá, a ti? Me cuesta 6 años de la universidad, ¿no? Y me cuesta además dinero invertido para sacar el título y dinero invertido para capacitarme, para poder estar dándote clases a ti, ¿no? Entonces cualquier persona puede sentarse acá, puede ponerse unos audífonos y utilizar un micrófono y hablarte de repente de su vida, ¿no? Ayer comí arroz con pollo, de repente hice. Pero los que realmente están en el sector formal son gente que se prepara para eso y que invierte para eso. Invierte lo más valioso, que es su tiempo. Y está además presta a los riesgos que sucede con la formalidad. Una persona informal, por ejemplo, estos señores de acá, ¿no? Todos ellos han invadido una avenida. Por ejemplo, cuando yo iba a Puente Piedra, ¿no? Hay una avenida que, si no me equivoco, se llama la Avenida Central. Si es que no me equivoco, de repente me estoy equivocando.
¿no? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo que me bajaba para llegar a la municipalidad de Puente Piedra hay un bypass, ¿no? Hay un bypass donde los carros se van hacia abajo y otros carros se van por arriba por el mercado, ¿no? Yo me bajaba en el punto donde los carros se van para abajo y otros siguen hacia arriba. Ahí me bajaba yo, ¿no? Y de ahí caminaba, sí, hay un Inca Farma en toda la esquina, me acuerdo, hay un Inca Farma, y hay una avenida grande que viene así, cruza, es una avenida. A la mano izquierda me parece que te vas hacia la municipalidad, creo, si no me equivocaba, y a la mano derecha es una calle, una avenida, donde todo es comercio, ¿no? Y me parece que más allá está el Plaza Vea y todo lo demás. Pero por ahí por el Plaza Vea son calles por donde podría pasar cualquier carro si hay una emergencia. Imagínate que hay un incendio y tiene que pasar un carro de los bomberos o la ambulancia. ¿Podría pasar por ahí? Imposible, porque está repleto de vendedores. Es más, en este momento, mientras estamos en clase, tú te vas ahí de repente después de la clase y vas a ver vendedores por todos lados. No está mal el trabajo, ojo, lo que está mal es la forma que tienen de trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá se ha invadido la calle, se ha invadido la avenida, ¿no? Profesor, ¿y por qué se invade? Porque si este comerciante quiere volverse formal, tiene que alquilar un local. Entonces hay un costo de acceso, hay un costo, tiene que pagar alquiler, ¿no? Y si el local no está como él quiere, tiene que remodelar el local. Y si él se quiere quedar en ese local para vender, tiene que pagar mes a mes alquiler, tiene que sí o sí empezar a pagar tributos o arbitrios, ¿no? Tiene que sí o sí ir a la municipalidad a sacar un permiso, entonces hay un costo de permanencia. Entonces el vendedor dice, a ver, si hago todo eso, uy, gasto demasiado. En cambio, en la calle solamente pago 3 soles nomás, agarro mi escoba y barro, limpio y ya está. No pago más. Informalidad. Informalidad. Y todos tenemos familiares en informalidad. El que les habla tiene familiares. Tengo amigos, vecinos, primos, familiares, tíos, que tienen su puesto de repente ambulante en un mercado, que son cobradores de combi, que manejan en el chino, en el rápido. Entonces todos tenemos familiares en la informalidad, porque es parte de la cultura peruana. Pero ¿por qué no se formalizan por esto, no? Porque supone un elevado costo. Alquilarme un local, tengo que pagar. Permanecer en el local, también tengo que seguir pagando. Mejor estoy en la calle, no le pago a nadie, más que de repente por ahí a las mafias, 3 soles para que no me desalojen, etc, etc, ¿no? Eso es todo. Eso es todo, ¿no? Y eso es que estamos viendo acá, nomás Puente Piedra. Imagínense Gamarra. ¿Cómo es Gamarra ahí? Peor, ¿ah? Peor. Bueno, ¿qué más leía su compañero Mesa? Dice, falta de un buen gobierno, ¿no? Claro que sí. Lo que yo les mencionaba. Las autoridades que supuestamente son los que deben gobernar adecuadamente el país, todas tienen que ver con corrupción. Todas. Es como que llegan al poder y ven el dinero y simplemente cambiaron, ¿no? Hemos visto a lo largo del año presidentes regionales, alcaldes, presidentes, candidatos, y si no son corruptas, están mal preparadas. También lo hemos visto en Cívica, ¿no? Le mostré un video que las personas que postulaban para ser congresistas no sabían ni lo que era el Congreso, prácticamente. No sabían ni lo que era el Pleno, ¿no? Entonces, hay eso también. Las autoridades no son las adecuadas, no son las más honestas, ¿no? Y tiene que ver también con el sector primario. Las políticas en el Perú están centradas en este sector. Y el sector primario está conformado por las actividades extractivas y las actividades productivas. Y para tú dedicarte a las actividades extractivas y productivas, no requieres un nivel importante de educación.
Para trabajar la tierra, para ser campesino, para ser peón, no tienes que saber, pues, una fórmula química, un algoritmo, historia universal, ¿no? Para ir a la minería o ir a la pesca tampoco, porque acá en este sector, ¿qué se mueve más? Se mueve tu fuerza, más que tu capacidad mental, ¿no? Entonces, el modelo de nuestra economía es esto, pues. Somos un país que vende al mundo oro, plata, cobre, algodón, espárrago, harina de pescado. Vendemos materia prima, buscamos mano de obra. Por eso es lo que yo siempre les he dicho, mientras no se cambie este modelo, la educación va a seguir siendo deficiente, porque lo único que se quiere es crear mano de obra, una mano de obra que obedezca y no que cuestione, ¿no? Porque si yo formo un intelectual, el intelectual se da cuenta, tú te estás dando cuenta, tú cuestionas. Pero si yo formo a alguien que solamente obedece, ah, ya, oye, mañana haz esto y tú obedeces nada más. Entonces, el modelo, el sector que se desarrolla en el Perú no favorece a vencer la informalidad, definitivamente, ¿no? Ahí están entonces las razones, o alguna de las razones, porque hay más, de por qué somos informales. Bueno, otras razones también, obviamente, no son las únicas, ¿ah? Otro voluntario, voluntaria, algo FAS, Maibé. Te escuchamos, Maibé. Causas de la informalidad. Escasa censura del fenómeno social. Es parte de nuestro día a día, cultural. Ineficientes servicios brindados por el gobierno. Educación incompleta o sin ningún nivel educativo. Muy bien, ahí están entonces otras razones que nos pueden llevar a la informalidad, ¿no? Otras, dentro de las tantas, ¿ah? Otras razones que nos llevan a la informalidad. Profesor, vamos a empezar por una que es interesante también, ¿no? La cultura del peruano, la cultura. ¿Cómo es la cultura del peruano? No de todos, siempre aclarando, sino de la mayoría. Si no viene el carro de la basura, llevo mi bolsa y lo dejo en la esquina, pues, ¿no? ¿Por qué ahí? Porque ahí la mayoría vota, pues si lo votan ellos, yo también lo voto ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Es parte de la cultura. Si me encuentro 100 lucas en la calle, era mi suerte, pues, ¿no? Yo me la agarro, ¿no? No sé de quién será, ya fue ya, ¿no? Ahí está, parte de la cultura, ¿no? Ya se viene Navidad, tengo que comprarme mi ropa nueva, mi zapatilla última generación, mi pantalón nuevo, mi polo nuevo, tengo que comprar mi arbolito, tengo que armar mi nacimiento, ¿no? Tengo que comprar mi pavo, ¿ah? Si no hay pavo, no es Navidad, ¿no? Si no hay lechón, no hay Navidad. Si no hay panetón, no puede ser Navidad. Una cultura del consumo, ¿no? Consumismo, ¿no? Ahí si viene Navidad, papá, quiero mi celular, ¿ah? Tú me has prometido mi celular de 500 soles, de 2000 soles, ¿ah? Si no hay celular, no hay Navidad, ¿no? Consumismo, ¿no? Tiene que ser mi celular de 1000 soles, si no, no quiero nada, de gama alta, si no, mejor no me regales nada. No es la cultura del peruano. ¿No me crees? En una semana se va a saber cómo va a estar la gente en Navidad, haciendo colas en los centros comerciales, colas de colas. ¿No? Vas a ver cómo están los vendedores ambulantes, aprovechando Navidad para vender en las calles los panetones, ropas, calzones amarillos, polos amarillos, uvas. ¿No me crees? Date un paseo por Puente Piedra, por ahí por los mercados, ¿no? Huamantanga, Tres Regiones, por ahí, y observa a tu alrededor. Y ya te cuenta también cómo está un día después de Navidad y Año Nuevo las calles, totalmente asquerosas, ¿no? Llenas de gente ebria, borracha, que se amaneció bailando, tomando, que gastó todo su dinero ese día 31 o ese día 25 y que luego al día siguiente ya no tiene nada, nada, ¿no? O que reventó la tarjeta de crédito en ese día y después no hay para hacer otros pagos, ¿no? Esa es la cultura del peruano. Entonces es un tema cultural también, ¿no? Se dice que el peruano vive mucho de las apariencias, quiere demostrar algo que de repente no es, ¿no? Y para demostrar algo que no es capaz hasta de gastar lo que no tiene. ¿Y cuándo gastamos lo que no tenemos? Cuando utilizamos tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Bueno, otra de las razones de la informalidad son los ineficientes servicios
que brinde el gobierno. Eso está claro. Hay lugares de Lima donde todavía no hay agua potable. De repente por tu zona no hay. Yo les comenté que alguna vez trabajé en una academia en verano en Pachacute, por una zona que se llama el mercado Olaya. Hay un mercado por ahí que se llama Olaya. Y no había agua por ahí. No había agua. O sea, era un horno. Habían como 40 alumnos en esa academia, en ese salón, y estaba en clase y la pizarra era enorme y ahí tenía sed o ganas de mojarme y no había. Fui al baño y no había agua. Y le pregunté a un alumno y dijo, profe, acá no hay agua, acá la gente saca de pozo. Pozo en pleno siglo XXI de pozo todavía. Bueno, seguramente que ahora ya debe haber agua. Yo les hablo de allá por el año 2016, cuando tú de repente ni nacías o tenías un año quizás. Entonces, la gente sacaba agua de los pozos, ¿no? O sea, los servicios que brinda el gobierno no son los adecuados, definitivamente, ¿no? Y algo que nos interesa a ustedes y a mí, el tema de la educación. Pregunta, manito levantada, con sinceridad, ¿ya? Muchos jóvenes que acaban el colegio, así como tú vas a hacerlo en unas semanas, ¿qué crees que harán después? Mano levantada. ¿Estudiarán? ¿Se prepararán? ¿Vagarán? ¿Dormirán? ¿Jugarán ahí juegos en línea? ¿Qué harán con sinceridad? Guipúzcoa y luego Rivas. Te escucho, Guipúzcoa. Bueno, profesor, la gran mayoría a veces se preparan como para seguir estudiando y como también se dedican a trabajar para conseguir recursos y poder prepararse para sus profesionales. Y así. Ya, muy bien. Ahorita voy a comentar. Rivas Yerilín, te escucho. Yo creo que la gran mayoría. O sea, sí se prepara, pero también hay alumnos que no saben qué hacer después porque no nos dan una orientación. Por ejemplo, yo no sé qué hacer cuando termino la escuela. O sea, sí sé que voy a estudiar, pero aún no sé qué carrera. Interesante. Ahí está, pues. Ahí están sus respuestas para que digan que el profesor Luis está inventando, ¿no? Ahí está. Y eso que yo no soy psicóloga, pero, pero soy profesor, obviamente, de secundaria y la experiencia de la vida y de tantos colegios trabajados me indican que el tema es después que acabas el colegio, ¿qué haces? Guipúzcoa decía algo cierto. Muchos acaban el colegio y se empiezan a preparar, pero ¿preparar para qué? ¿Para un examen de admisión? ¿Para 100 preguntas? Pero eso tenías que tenerlo en tu cabeza ya desde primero y secundaria, no cuando acabes quinto. O sea, tú tenías que tener en tu cabeza en primera y secundaria que tú ibas a ser ingeniero o médico o abogado o lo que tú quieras. O mínimo, ¿a dónde ibas a ir a estudiar? A la uni, a San Marcos, un instituto, a la policía, a donde tú quieras. Eso tenías que tener. Y sobre eso, desarrollar tu vida académica. Pero no puedes intentar prepararte para un examen, porque si solamente te concentras en eso, ¿qué pasa si no ingresas? Que otra vez te vuelves a preparar. Y la preparación implica gasto, ¿no? Tu papá o tu mamá va a tener que pagar una academia para que te prepares, porque en esta vida nada es gratis, ¿no? Va a tener que pagar una academia. O ya, no me quiero preparar, te vas a una universidad privada, hay que pagar una mensualidad mes a mes. Si la carrera dura 5 años, tienes que pagar durante cada mes por 5 años. Tus padres podrán hacer ese esfuerzo. Sí, profesor, me han dicho que sí. Qué bueno por ti, ¿no? Pero no todos tendrán esa posibilidad. Ahora, ellos son los que quieren seguir estudiando. Y los que no quieren seguir estudiando, un alumno que no me presentaba ni la tarea en el colegio, ¿querrá seguir estudiando? Imposible, ¿no? Entonces va a ir a trabajar. Y cuando va a trabajar, ¿cuánto le van a pagar? ¿Le van a pagar bien? Obviamente que no. Va a empezar de cero, literalmente. Como este jovencito que está acá, vendiendo sus dulces por la calle. Yo alguna vez también trabajé en las calles, ¿ya? Ya hace muchos años, cuando tenía 10, 11. Y no porque sea una persona de extrema pobreza, sino porque mi madre me acostumbró a eso, ¿no? A trabajar desde muy pequeño, ¿no? Entonces, sé lo que es ganarse los centavos del día a día,
¿no? Sé lo que es lucharla desde abajo. Y quizás por eso me formé en carácter para poder entrar a San Marcos, porque no era fácil, ¿no? Es una competencia ahí. Y siempre puedo decir con mucho orgullo que mi carrera no le costó ni un sol a mis padres, me lo dio el Estado. Entonces, ¿cómo no voy a querer a mi país si me dio mi profesión? ¿No? Si me dio mi carrera. ¿No? Entonces, yo te he comentado que yo sigo estudiando en San Marcos, ¿no? Ahora estoy en una segunda carrera. ¿Cómo no lo puedo seguir queriendo a mi país? ¿No? Pero eso no lo tienen todos. Porque yo seguí porque a mí me gusta estudiar. Pero de repente hay alumnos acá que no les gusta estudiar, que no les interesa estudiar. Entonces tendrán una educación incompleta. Porque ojo, tu educación no acaba cuando acabas quinto de secundaria. Ahí recién está empezando. Pero si te quedas en quinto, serás una educación incompleta. Y te pagarán según tu nivel educativo. O sea, a lo mucho te pagarán 1.000 soles mensuales. A lo mucho. Para ti parecerá mucha plata cuando lo recibas, pero cuando decidas tener tu familia y tengas 25 o 23 o 30 años, dirás, ¿qué he hecho con mi juventud? Los años se pasan como un sueño. Te duermes y te levantas y ya tienes 30 años. ¿Ah? Eso es importante, ¿ah? El tema de la educación. Me escriben en el chat. Mesa, se ponen a trabajar o preparan para entrar a la universidad. Es cierto. Pérez, la gran mayoría se inclina por el trabajo, asimismo no hacen nada por sus vidas. Son pocas las personas que estudian para llegar a alcanzar una profesión. Claro que sí. Y es más, cuando uno logra una profesión, no solo se debe quedar ahí, sino debe buscar conseguir una profesión, pero para iniciar una empresa. Esa es la visión que ustedes deben tener. Conseguir un objetivo, pero no para quedarme en ese objetivo, sino para que ese objetivo me permita lograr algo propio, algo tuyo, ¿no? Comprarte tu casa, colocar tu empresa y ser tú el jefe, ¿no? Y ser tú quien dé trabajo a los demás. Eso es hacer patria, dar trabajo a los demás. ¿Ya? Ese es el consejo que te puedo dar hoy y siempre como profesor de sociales y con la experiencia que tengo hasta el momento, ¿no? Lograr una educación completa, ese es cierto, tener una carrera sea técnica o de repente universitaria, pero no quedarse ahí, sino con esa carrera formar un capital para colocar una empresa, para colocar un negocio, para convertirte en un emprendedor y para dar trabajo a más peruanos. Esa es la visión que debe tener o que deberían tener en realidad los profesionales de esta generación. Pero para eso hay que prepararse, no solamente académicamente, sino también en valores, ¿no? Huanca, profesor, no me puso mi asistencia, ya, al final, Huanca, no te preocupes. Empleo informal, vamos a ver acá. ¿Qué rayos es el empleo informal, profe? A ver, entonces por acá vamos a darle la oportunidad. Justamente Huanca, ahí está con la mano. Te escuchamos, Huanca, lea fuerte y claro. Empleos que no cumplen con los beneficios de ley, seguro social pagada por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etc. En el sector formal también existe empleo informal. El 73% de la PEA es informal. Por nivel educativo, los trabajadores con bajos niveles de escolaridad poseen las mayores tasas de empleo informal. Muy bien, ahí está entonces el empleo informal. Muy bien, Huanca. Ahí está Huanca, Huanca, Huanca. Muy bien, Huanca por acá. Entonces, listo. A ver, profesor, ¿qué es el empleo informal, profesor Luis Aníbal? Siempre vas a escuchar esa palabra. Ahora es un informal, ¿no? Te dicen. Ojo que informal no es igual a ilegal, ¿ah? Mucho cuidado, son cosas distintas. Por ejemplo, este jovencito es un informal, ¿no? Es un cobrador de combi, ¿no? Que está con su letrero, ahí está, Abancay, dice, ¿no? Es informal. ¿Por qué es informal? Porque estos empleos no cumplen con beneficios de ley. Es decir, ese jovencito, si se cae de la puerta, no tiene un seguro social, más que el SOA del carro, si es que tiene SOA, ¿no? De repente no tiene.
Él no va a ir a esa luda que lo traten porque él no es asegurado. Su empleador, el que maneja esta combi, no paga un seguro por él. Si de repente ni le paga a él, menos va a pagar un seguro. Él si no trabaja no come. ¿Por qué? Porque no hay vacaciones pagadas. Y si él se enferma, no hay licencia. Si se enferma, se muere, pues, ¿no? O sea, ese es el tema de la informalidad. Tú pregúntale a tu papá, a tu mamá que tiene un amigo que vende en el mercado, que vende de repente en la calle, pregúntale, mamá, y si mañana no trabajas, mañana no hay plata, te dicen. Los informales pueden ganar muy bien, ¿ah? Pero ganan porque trabajan. Y si no trabajan, ¿de dónde? No tienen vacaciones pagadas, no tienen licencia por enfermedad, no hay seguro social, y algunos todavía ni siquiera se cobran sus propios salarios. Dicen, no, todo queda en caja, dicen, error, ¿no? Uno cuando pone una empresa debe cobrarse su salario también. ¿Ya? Debe cobrarse Ahora, ¿qué más? En el sector formal también existe empleo informal. ¿Cómo es eso, profe, que en un sector formal existe empleo informal? Claro. Por ejemplo, hay colegios, para hablar un poco más real, ¿no? Hay colegios que son formales, pagan sus impuestos, tienen un nombre, figuran en la SUNAT, etc., etc. Pero dentro de esos colegios, a sus profesores, por ejemplo, no les pagan puntual, ¿no? A sus profesores, por ejemplo, no les dan 28 de julio, no le dan gratificación de Navidad, no le dan vacaciones pagadas, si se enferman le descuentan, y si se siguen enfermando los botan. Entonces, es una empresa formal, pero da un empleo informal. Por eso dice que el 73% de la PEA, de la población económicamente activa en el Perú, es informal. Ese es el tema. Ese es el tema. Y esa realidad es la que tú vas a encontrar cuando termines el colegio. Por eso te digo, tú tienes que tener una visión de lo que quieres hacer con tu vida. Como me dijo Rivas, y de manera muy honesta, yo sé que voy a estudiar, pero todavía no sé qué. Bueno, te puedo ayudar de la siguiente forma. Tienes que elegir aquello en lo que tú eres bueno o buena. No puedes pretender ser ingeniero o ingeniera si no sabes matemática. No es imposible, pero te va a costar, va a ser difícil, no vas a tener las mejores notas, vas a pasar por agua caliente, porque en ingeniería llevas mate pesado, cálculo, diferencial, matriz, derivadas, ¿no? No puedes ser médico si no sabes química y física. No puedes ser abogado si no te gusta leer, cuando lees te duermes, si no entiendes lo que lees, si cuando expones tienes palta, tienes roche. Entonces, tú mismo date cuenta tus capacidades, para qué te sirven. No puedes trabajar en algo que es en una relación con el público si eres tímido o tímida. ¿Cómo vas a atender a tu cliente si eres abogado, si eres administrador? Si eres tímido, no hablas, eres callado, callada, no prendes la cámara, no quieres que te vea el profesor Luis, no, profesor, mi cara me da roche. ¿Cómo? Entonces, tú tienes que elegir algo en lo cual tengas mayores posibilidades de ser exitoso, ¿ya? Eso es solamente una chiquita, lo demás ya, pues, esa es otra cosa. A ver, el nivel educativo también influye en el empleo informal. Y ahí otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Aquellos con bajos niveles de escolaridad poseen mayores tasas de empleo informal. Claro, la gente que no acabó el colegio vive mayormente el empleo informal. La señora que no acabó el colegio de repente vende sus emolientes en la esquina, vende su desayuno, ¿no? De repente tiene su carrito y taxea. No digo que está mala, yo no he dicho que está mal, porque el trabajo dignifica al hombre, pero, no es lo adecuado, no es lo adecuado, ¿ya? Entonces, esas son características que definen un empleo informal, ¿ya? Con esto no te quiero decir que estudia y termina y ponte a trabajar en una empresa, no, ya te he dicho ya, estudia y genera tú una empresa, tú mismo haz una empresa, tú mismo vuélvete un emprendedor, tú mismo da trabajo a otros peruanos como tú.
Ese es el objetivo. ¿Ah? De repente un día me encuentro contigo por la calle, no nos conocemos y de repente no nos vamos a conocer porque se acaba el año escolar. De repente me encuentro y escuchas mi nombre. Uy, ese era mi profesor en el Basadre, ¿no? Profe, mire, ahora yo soy tal. Qué gusto me daría verte y saber que has logrado tus objetivos. Muy bien, tenemos por acá. Características de la informalidad. Vamos a ver. Voluntario o voluntaria. Algo faz. Rojas de Paz, te escuchamos. Características de la informalidad. Acceso limitado al crédito en el sistema financiero formal. Incipiente división de trabajo en el centro laboral. Un trabajo en condiciones no aceptables o indecorosos. Baja productividad por el inadecuado empleo del capital o su baja utilización en la producción. Salarios son muy bajos a comparación del sector formal. Perfecto. La última parte que leía su compañera Rojas me hacía recordar a una canción de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Que estaba enfermo, me parece, hace tiempo que ya no canta. Una canción bien interesante, no sé si estará por la red, pero más que la canción, más que la letra en sí, el video de esa canción fue muy bueno, ¿no? Porque demostró también, o dio a entender en eso, nuestro amigo Pedrito Suárez Vértiz, contó una época de la vida, ¿no? Contó un momento en la historia de los peruanos. Producto de las recesiones que había en los años 90, muchos peruanos optaron por salir del Perú, por abandonar su familia. ¿Por qué? Porque en el Perú se pagaba muy poco, como menciona Rojas de Paz en su lectura, ¿no? Recuerden que hemos vivido en una economía informal desde los años 90 y yo ya les expliqué por qué, ¿no? Desde la época de Alan, Fujimori intentó solucionar el problema, pero el problema no le halló una solución. Entonces, volvemos al inicio. Los salarios siempre han sido muy bajos si lo comparamos con lo formal y si peor aún lo comparas con el extranjero. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos conocidos que se fueron en los 2001, en los 98 a vivir a otros países, pero la vida en otro país tampoco es bonita, tampoco es fácil, tampoco es que tú te vas a Italia y te vuelves millonario mañana, ¿no? Porque detrás de eso hay un sufrimiento terrible, ¿ah? Creo que por acá lo tengo para poder compartir y que tú puedas escuchar. De repente si lo has escuchado o lo has visto. Vamos a ver por acá. Muy bien, entonces es una canción que demostraba en los 90 y principios de los 2000 que muchos peruanos abandonaron en realidad su país de origen, abandonaron en realidad su familia, ¿no? Abandonaron y de alguna u otra manera, pues, lo que quedó después es básicamente, ¿qué cosa, profesor? La tristeza y la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque se iban a otro país a ganar un poco más, a ganar en dólares o en euros, como estaba de moda también a partir del año 2009. Y la situación en otro país es bastante triste, ¿no? Mucha gente solamente se queda con que, ah, ya viene mi tío, viene mi madrina de Italia, Estados Unidos, me va a traer mi propina, mi ropa.
pero no sabes lo que hay detrás de ese trabajo, ¿no? O sea, si trabajar en el Perú es complicado, imagínate trabajar fuera del Perú, ¿no? Obviamente que es mucho más difícil la situación. Entonces, eso es parte de una característica de la informalidad, ¿no? Que mencionaba su compañera Roja de Paz. Entonces, cuando uno dice la informalidad no te da acceso al mercado financiero. Una persona que no da boletas, una persona que no tiene boletas de pago, que no tiene planilla, es una persona cuyo crédito en el sistema es mucho más limitado. Tú vas al banco y te dicen, no, no te podemos prestar porque no figuras en el sistema. ¿No me crees? Haz la prueba. No hay tarjeta de crédito, no hay préstamos, ¿no? Ahora, el trabajo o el centro laboral, el clima laboral, en realidad, es bastante incipiente. ¿Por qué? Porque una empresa te dice, a ver, ¿qué puedes hacer tú para yo contratarte a ti y no contratar a él o a ella? Por eso que es incipiente, pues, porque la división del trabajo no existe prácticamente. Lo que hace él, lo puede hacer él, ¿no? Por eso que un alumno me dice, profesor, los chamos. No tiene nada que ver los chamos. Lo que hace un peruano lo puede hacer un venezolano. Por eso que tú encuentras mozos venezolanos, jardineros venezolanos. Hasta de repente has tenido profesores venezolanos, ¿no? Tenía un colegio, un amigo me decía, oye Luis, en mi colegio hay un venezolano que enseña historia, increíble. ¿Eh? O sea, ¿qué historia enseñará? Pero bueno. Entonces, ¿qué te puede, que un empleador dice, ¿qué me puedes dar tú que no me da él? ¿No? Ese es el tema, porque no hay una mano de obra calificada. Muchas veces el trabajo que hay en un sector informal es indecoroso, ¿no? Me acuerdo de esta fábrica en las Malvinas, donde murieron 2 jóvenes que trabajaban en un almacén y los dejaban encerrados con candado para que no se roben la mercadería. Murieron por asfixia. Eso ha sido hace muy poco tiempo. ¿Eh? Y en realidad la baja producción de nuestro mercado hace que también el tema de la utilización de mano de obra sea baja, ¿no? El Perú produce muy poco a nivel mundial. No somos una potencia como China o como Estados Unidos. Por eso que lo que menos abunda en nuestro país es el trabajo formal. Si tú no me crees, tú pregunta en tu familia. Y la mayoría de repente se dedica a la informalidad, son emprendedores, son albañiles, son de repente por ahí cocineros, seguridad, taxistas, transportistas, pero muy poco tienen un trabajo formal. Muy bien, chicos, acá nos vamos a quedar por el momento. Espero que el tema de la informalidad esté más claro para ti y que recuerdes que lo más importante acá no es rechazar el trabajo, sino es prepararse para la formalidad. Pero una formalidad donde tú te sientas feliz. El objetivo de un trabajo es sentirte feliz en lo que haces, ¿no? Porque el que va a trabajar no es tu mamá ni tu papá, eres tú. ¿Ya? Muy bien, que tengas un buen fin de semana, cuídate mucho, nos vemos, un abrazo virtual.